Muy pero muy buenas tardes, un programa más de Argentina Hoy y estamos dando comienzo en este día jueves 4 de abril. Bienvenida Fabiana Yunes. Bueno, entendemos que venimos de una tarea bastante larga, ardua y bastante vertiginosa porque bueno, sabemos cuáles son las condiciones de la paritaria en la provincia de Mendoza. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Rodolfo. Buenas tardes desde la operación técnica. A nuestro director, José Luis Jiménez, y a vos que estás del otro lado también, bienvenidos a este jueves, justamente 4 de abril, post fin de semana XXL, como le llamamos. Correcto, dentro de ese fin de semana XXL hemos tenido justamente el tema de la conmemoración por el fallecimiento de Benedicto Ortiz, que fue el día sábado, el 30 de marzo. Ese trabajador que en el segundo intento de paro general en el país, en nuestro país, en la República Argentina, perdiera la vida en una marcha que se realizó hacia Casa de Gobierno acá en la provincia de Mendoza y en calle Pedro Molina y Mitre. Así que en conmemoración se los recuerda cada 30 de marzo. En realidad el paro se hizo el día 27 y pasado 3 días de internación lamentablemente falleció el trabajador que era secretario general del gremio de AOMA, quien también estaba marchando con sus compañeros trabajadores. Fue llevado al hospital central justamente por sus compañeros y no por una ambulancia estatal. La gente que ocupaba el gobierno en ese momento, que destacaban, era integrante del Partido Demócrata, no le dieron importancia al tema y bueno, obviamente por eso se lo conmemora, un héroe que murió por el reclamo de sus derechos. Sí, lamentablemente. Uno de tantos. Uno de tantos. Y bueno, y después tenemos el día 2 de abril, que ha sido la conmemoración por los caídos en Malvinas. Claro, sí, otros héroes también. Otros héroes más. Así que bueno, hemos tenido estos dos conmemoraciones en estos días atrás. Y bueno, ahora vamos a hablar sobre la situación de la Argentina actual. Sí, bueno, nos comentabas en el inicio del programa, estas paritarias que se han hecho tan extensas, ya vamos a tener la oportunidad de escucharlo al secretario general de UPCN, también en el marco de estas paritarias que se llevaron a cabo hoy, con algunos sectores. Recordemos que ya se iniciaron ayer con la administración central y también no recuerdo cuál otra eran dos grandes, y bueno, hoy continuaron con guardaparques, se continuó con APOC y bueno, otros sectores, con la SAYOT, inclusive también, de medio ambiente. Y bueno, la verdad que están siendo rechazadas de plano, de todos los gremios por unanimidad han rechazado la oferta, que consiste en un 10% de aumento para el mes de marzo, el mes de abril, el mes de mayo, no, abril, mayo y junio, perdón, el mes de marzo ya estaba comprendido en las paritarias anteriores. Están rechazadas. Porque además tenemos que tener en cuenta, y en eso también se han puesto de acuerdo los sindicatos, que este 10% que el gobierno sale a informar es respecto de los saberes de diciembre del 2023. Entonces difiere por lo menos mínimamente en un 5% de ese 10% que se informa. Vale decir que en el bolsillo del trabajador escasamente llega un 5 o 6%. Cuando tenemos una inflación mínima de 10-12%. Tengamos en cuenta que cuando vos mencionás que parten del mes de diciembre, hablamos de lo que está sujeto a retenciones, que no es la totalidad del salario que cobra un trabajador estatal, porque tiene muchos ítems que componen el salario, pero no están sujetos a este porcentaje de incremento. Claro, además de eso. Entonces lo que se está solicitando es que sea que se tome como base de cálculo este 10%, o lo que ofrezca, esperemos que sea mejor, que mejore la oferta para la semana que viene, pero respecto de los saberes del último mes en curso, es decir, que para ofrecer una recomposición salarial en abril, que se tome como base de cálculo los saberes de marzo.
y partamos de la base de que ya en febrero, cuando estaban todavía sin cerrar las otras paritarias, ya tenían un desfasaje del 120%. Claro, sí, Rodolfo, pero y más también. Recordemos que acá en la Administración Central, en el ámbito estatal de la provincia de Mendoza, venimos desde el año 2020 con un retroceso importante, ya que no hubieron paritarias y nunca se recompusieron. Es decir, que ese año quedó en la nada, quedó ahí como si no hubiera existido, cuando en realidad la mayoría de los sectores estatales permanecieron trabajando, fueron quienes sostuvieron el sistema, no nos olvidemos de eso. Correcto, justamente, bueno, pero todos los trabajadores de la provincia padecieron este mal, sí. Este no incremento, ¿no? Sí, bueno, en general, todos. Obviamente es una situación que atañe, hoy se ve más complejizada por la situación de la inflación, por la situación del incremento de los precios en la canasta familiar, pero ahora tenemos que sumar el tema del incremento de los impuestos. Luz, gas, ¿no? Que ya este mes... Combustible, ya este mes vino duplicado, el caso de la luz. Sí, duplicada la luz y triplicado va a ser el gas. Claro, exacto. A la quita de los subsidios, ¿no? Porque en realidad el problema acá se quitan los subsidios y aumenta, es decir, que se producen dos cosas juntas. Claro. La quita del subsidio y el aumento. Así que bueno, a esto que te estamos comentando, que lo vamos a seguir desarrollando durante el programa, se suma que en minutos nada más lo tenemos a Walra, quien nos va a comentar la situación de los trabajadores en el país, en la provincia, la situación de la inflación y la situación de los salarios de los trabajadores de Walra, que de alguna forma han sido también, han sufrido este impacto en sus ingresos. Posteriormente también vamos a hablar sobre esta situación nacional, los trabajadores estatales a nivel nacional que han sido desvinculados. Van a estar presentes delegados del Ministerio de Trabajo, de ATE, y también van a estar presentes delegadas del CDR, que sería el sector de desarrollo social de la nación en la provincia de Mendoza, que también están en la misma situación. Así que ahí nos van a comentar, nos vamos a enterar de los pormenores de la situación que están atravesando, y obviamente la mayoría se ha enterado por los medios de comunicación de que no tienen trabajo. Tremendo. Eso además del hecho de dejarte sin trabajo, para la dignidad de la persona, para la dignidad del trabajador, recibir una notificación por una red, la verdad que es lamentable. Muy bajo. Y bueno, después vamos a tener a la gente de UPCN, otro gremio estatal, que bueno, le hicimos una entrevista en la Subsecretaría de Trabajo, y a la gente de SADOP, los docentes privados, que nos comentan también cuál es su realidad, porque ellos lamentablemente en la provincia de Mendoza no participan de la paritaria y dependen un poco, digamos, de claro, la resolución que tome SUBUTE, AAT, que son los gremios que están en el sector representados en esta mesa paritaria. Exactamente. Así que tenemos muchísimo material para poder trabajar durante el programa de hoy, y además tenemos que ver y analizar cuál es la situación de los pasos a seguir de la CGT. Sí, CGT, esperemos que sea en conjunto con la CTA. Yo sigo aspirando y pretendiendo una unión, una unificación, que vayamos todos por el mismo norte, y me parece que eso sería importante. Es fundamental para que, digamos, tengamos éxito en los reclamos y en conservar los derechos, que es lo más fundamental. Lamentablemente, de acuerdo a las condiciones parlamentarias que tenemos en estos momentos, aparentemente en esta segunda etapa del tratamiento del DNU, de la ley base, de la ley ómnibus, todo aparenta que va a ser tratado el tema de las leyes. Le van a dar tratamiento, lo cual nos entristece, sí, porque claro, obviamente, si bien el tema laboral de alguna forma está frenado por la medida que adoptó la CGT, como reacción espontánea, un recurso de amparo que le hizo lugar la justicia, pero ¿y los otros temas? Sí, no,
Recordemos que tampoco está totalmente, no es que se haya quedado en la nada. No. Están vigentes, están avanzando por tratarse y se avanza, que esa es la parte peor. Es la peor parte porque, bueno, una de las partes que de alguna forma afecta es la situación de los jubilados, el tema previsional, el dar tratamiento nuevamente al tema previsional con el incremento de la edad al momento de jubilarse y tantos otros cambios que quieren imponer, lo cual relegaría aún más la situación económica de los afiliados. A eso se suma la situación del cambio de obras sociales. Del cambio de obra social, mejor dicho, lo vamos a tomar mejor o lo vamos a mencionar mejor, que es la desregulación de las obras sociales, que en medio de eso también está PAMI. Sí, claro. Entonces, aquellos recursos que estaban destinados, de acuerdo a la ley de obras sociales, para los tratamientos de alta complejidad y el tema de discapacidad, hoy quedan en el aire. El gobierno nacional sigue avanzando. Ahí nos dice el director que tenemos que ir a un corte, pero ya volvemos con más Argentina Hoy. Ya volvemos. Comenzamos con el siguiente bloque. Continuamos con más Argentina Hoy y ya se sumó a esta mesa de redacción de radio el secretario general de la UOLRA en la provincia de Mendoza, don Esteban Alanís. Bienvenido, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Rodolfo. Y bueno, la audiencia también y bueno, la compañera que siempre estamos acá dialogando, ¿no? Perfecto, bueno, y la compañera es Fabiana Yuns, también que nos acompaña en la conducción de esta mesa de redacción. Y acá estamos trabajando para mostrarle a la gente cuál es la situación del sector obrero en la provincia de Mendoza, y qué mejor que hablar con los representantes de los trabajadores en provincia de Mendoza, en este caso UOLRA, ¿no? ¿Cuál es la situación hoy que nos encontramos ante una Argentina bastante compleja? Sí, indudablemente que seguimos, como decíamos la vez pasada, y cada vez se pone más complejo, digamos, ¿no? Decir. Y la situación nuestra del sector no escapa de la general de la ley, lo que está ligado a la construcción. Y según la misma asociación, digamos, la Unión Obrera Ladrillera, pero en este caso la Unión Obrera de la Construcción, la UOCRA, y también la Cámara y las pequeñas y medianas empresas de la construcción de provincia de Buenos Aires han tenido que suspender sus actividades, no cerrado sus actividades 300 empresas constructoras, lo cual esto hace que más o menos, números más, números menos, entre 30 y 35 mil trabajadores en forma directa han dejado de trabajar. Claro. Entonces esto a nosotros lo hablamos también el sábado pasado con otro secretario general que es de la AOMA, Nene Ortiz, por las cementeras, que es la cementera, decía, también ha caído casi a lo histórico. Normalmente en las grandes crisis cae un 40%, bueno, y ahora está casi al 55%, llegando, decía, la semana pasada. Lo cual lleva a que empiecen a suspender turnos, ¿viste? O sea, la planta no puede parar, me decía, obviamente, pero sí trabajan a media máquina. Y en el caso de los ladrilleros no estamos exentos a eso. Entonces, a nivel nacional también hay un gran parate. Y en Mendoza también tenemos la misma, ¿no? Inclusive muchos compañeros que son de la economía popular, o sea, familiar, que trabajan, muchos de ellos fueron a trabajar a la cosecha, digamos, ¿no? Que también estuvo bastante al caída también, no solamente por las situaciones climatológicas, ¿no? Claro. Sino también por la escasa producción que hubo en los sectores más de pequeños y medianos productores de nuestra vitivinicultura, digo, porque las grandes corporaciones no tienen ese problema. Para nada. Sí, justamente hoy estábamos viendo un artículo más temprano que hablaba sobre, estábamos casi en la etapa final del levantamiento de la producción, de lo que correspondería para este año, y que habían sido muy afectados, más que nada los pequeños, medianos productores, por una falta de política, más que por una situación
que atraviesa hoy el sector, porque en gran parte del sector hoy en la provincia de Mendoza está de alguna forma liderado por las corporaciones. Y sin duda, pero además decir las estadísticas a veces no implica o indica que estaríamos solamente basándonos en números, porque por ahí también se arman las estadísticas de acuerdo a los intereses de cada corporación, ¿no? Claro. Pero hoy, digamos, en realidad, creo que la realidad supera y acompaña superando esas estadísticas, ¿no? Porque indudablemente las mismas corporaciones, muchas de ellas, en el caso de la construcción, propiamente dicho, digamos, también lo escuchaban algunos productores nuestros de lo que es la fruta, ¿no? Es decir, la fruta por excelencia nuestra, digamos, en este caso en la temporada, digamos, no solamente el melón o la sandía, sino también el durazno. Históricamente el damasco, por ejemplo, me decían unos productores de allá del este, históricamente el damasco casi, se regalaba o se tiraba porque no había. Bueno, una de las grandes sorpresas es que casi llegó al mínimo de expresión de la producción de damasco, digamos así. Ajá, bien. Lo cual hace también, digamos, que por un lado estos pequeños que puedan tener sus propias producciones, elaboración, sea ventajoso, digamos, pero no quita que también es una realidad tremenda de cuánta gente también quedó fuera del circuito, ¿no? Claro. Sí, a eso se suma el tema de la apertura de la importación. ¿Todavía ha afectado? Me Lo parece que todavía no tanto, ¿verdad? En realidad sí, porque hay que hacer un paréntesis, de lo que estamos hablando, porque justamente el abrir las importaciones en todos los productos, pero en los más básicos nuestros, que son los de la alimentación. ¿Pero ha entrado fruta ya de afuera? Muy poco, entró de naranja, de mandarinas no recuerdo si es de Grecia, no sé, pero sé que era pero son los containers que tienen en alta mar las grandes corporaciones que hacen su acopio sabiendo la crisis mundial que hay. Exacto. Entonces la crisis mundial es de tal envergadura que a veces uno acá en lo chiquito, en lo cotidiano, que no quiere decir que no tenga que verlo, ¿no? Sí, claro. No ves esa parte, digamos, decir que esas frutas hace rato que están ahí, digamos, en los containers, en las conservadoras de los grandes buques. El tema es que ellos la sacan de acuerdo a la crisis, y entra ahora, nosotros entramos otoño-invierno, y bueno, el norte entra en primavera-verano, lo cual se suponía que habría un mejoramiento, digamos, porque no hay mejoramiento a nivel mundial de este tipo por las consecuencias de las situaciones de la guerra que en todos lados, particularmente de Ucrania, ¿no? De la OTAN Ucrania contra Rusia, porque es uno de los principales productores también. Y así en sucesiva, ¿no? El caso de Grecia, Turquía, que pasaron por las mismas situaciones nuestras, tal vez no tan gravosas, y entonces la importación tampoco en este momento tiene su correlato en cuanto a otras épocas. Claro, no ha impactado tanto como en otras épocas. Y no va a impactar. No va a impactar, este es el tema, pero no por una situación de las mismas corporaciones que importan, sino por la situación mundial. Este es el tema, es decir, eso también hay que tenerlo en cuenta, digamos. Claro. En el caso, por ejemplo, de la industria de la construcción, poco se podría importar, salvo algunos materiales en seco, digamos, ¿no? O algunos productos ya procesados, ¿no? Claro, eso, los bloques. Claro, sí, bloques, pero es muy poco lo que se puede importar. Y el cemento, sus mismas empresas no van a, si son las mismas, son 108 países, 84, en 108 países la misma empresa tiene 84 fábricas de cemento en esos 108 países, digamos. Claro, no trabajarían en contra de ellos mismos. Claro. Sí, eso, si hay un monopolio es ese, digamos, es más que un monopolio, digamos, ¿cierto? Uh-huh. Entonces esto nos afecta realmente desde lo que nos sucede acá adentro, digamos, lo que nos sucede acá adentro, digamos, es decir, agravado con toda esta situación en nuestro sector de la construcción, pero también agravado porque el sector trabajador medio, ante tantas situaciones de incertidumbre, despidos de trabajadores, eso hace quien está en condiciones de decir, bueno, voy a comprar 1000 ladrillones para hacerme aunque sea una verja, no sé lo que cosa, o alguien que necesita una 3x3
1,50 era con 1.000 millones, hace mucho, ¿no? Pero nadie dispone de decir, bueno, ahora voy a gastarme 150.000 pesos para... No, porque la incertidumbre nos lleva a eso. Entonces eso también agrava, ¿no? Es decir, que por ahí a veces son las medidas, como le gusta decir a los dueños del mundo, las situaciones, ¿no? que hay y en lo colateral, ¿no? Entonces lo colateral eso nos afecta mucho también. Y eso también hay que ponerlo en la discusión, en el tapete, decir cómo afecta. Porque muchas veces uno dice, bueno, son trabajadores de aquella industria, son trabajadores de alimentación, son trabajadores, ¿no? Estatales, ¿no? Y eso nos afecta una barbaridad, porque el estatal también, aparte de comer, también construye o mejora sus condiciones, digamos. Es plata que no se inserta en el mercado, no justamente. Se inserta en el mercado. Claro, al no tener un salario, ese salario no vuelve en la misma sociedad. Claro, no se mueve. Claro, y entonces eso hace que haya menos inflación. Entonces desde el gobierno nos dicen hay menos inflación. Y claro, si baja el consumo, claro, obviamente que va a haber menos inflación. Sí. Es indudable que por eso digo, viste, esta situación es compleja y para mí en el caso particular, nosotros ayer tuvimos también reunión nacional y para nosotros, particular para mí, pero también para nosotros, digo, con la guerra, lo más grave no es el daño ya está hecho, ¿no? Es grave, por supuesto, pero lo más grave es que para adelante no existe nada. O sea que en otro momento voy a decir, bueno, veamos cómo construimos, recomponemos, para adelante no le encontramos que se pueda reconstruir nada. ¿Armar cooperativas de trabajo? Y no, porque ellos mismos han suspendido 11.000 cooperativas, el gobierno salió también, a cruzarlas a todas las cooperativas. Pero bueno, creadas entre un lapso de tiempo determinado, ¿no? Bien, sí, pero claro hacia dónde apuntó. No, pero aparte de eso también hay que leer la letra chica como los DNU, todas estas cosas. La letra chica dice un poquito más que eso. Bien, tenemos que ir a un corte. Sí, ya seguimos con más Argentina Hoy. Ya volvemos. Comenzamos con el siguiente bloque. Continuamos con más Argentina Hoy acá en nuestra casa de FM Otras Voces y estamos hablando justamente sobre la situación de los trabajadores del sector de Uolra, pero también vamos a ampliar el panorama y vamos a hablar de la situación de los trabajadores de distintas actividades enmarcados en la CGT, enmarcados en CTA y bueno, queremos ver cuáles son los pasos a seguir porque de acuerdo a la situación de las paritarias, la situación de los despidos en general y la situación económica de los trabajadores en nuestro país, obviamente la CGT ha anunciado nuevamente una medida de acción directa. ¿Es así? Sí, yo creo que en realidad desde que arrancó el 10 de diciembre este gobierno, la CGT salió en pleno verano, cuando algunos decían que no era tiempo, y empezó a desarrollar un plan de lucha que el plan de lucha sigue teniendo vigencia, y esto ha sido mostrado en la gran cantidad por sectores de movilizaciones, paro, y cuando digo no solamente la CGT, sino también los demás gremios, sindicatos nucleados en las dos CTA o el mismo ATE, que ATE también ha planteado un paro para este viernes, ¿no? Es decir, sí. Pero no es el primero que hace, eso me refiero, o sea, claro. Se viene en una lucha. Lo que ocurre es que también hay que ser muy cautelosos por las medidas, hay que decirlo, violentas que toma este gobierno. Es decir, no es después de haber hecho despidos, 15.000, 20.000, 32.000, no sabremos ese número porque tampoco lo dan. Inclusive acá en Mendoza, nosotros el miércoles pasado estuvimos acá en ATM, con los compañeros de ATE y apoyando a los compañeros ahí, dice, no sé si vamos a estar el miércoles, que fue ayer, claro. ¿Viste? Entonces esa incertidumbre, y con todo eso, en Semana Santa, en el feriado, el gobierno ayer militarizó los organismos, el caso del ministerio, los ex ministerios de trabajo, el desarrollo social, todo hubo las guardias, porque voy a decir, guardias siempre ha habido, la federal está siempre en esos lugares, ¿no es cierto? Los nacionales o provinciales acá, pero una cosa es eso y otra cosa es poner la gente como para ir a una guerra, digamos, ¿viste? Porque estaban pertrechados que dicen que es normal. Yo no creo que sea normal eso cuando ojalá que no lo normalicemos además.
Yo creo que ellos lo van a normalizar, esa es la intencionalidad. Esa es la intencionalidad de ellos. Generar mucho miedo para que evitar, digamos, que esto que estamos diciendo. Entonces, el hecho de decir, producir paros, estos sectoriales, muchas medidas sectoriales, también es importante, porque empezás a generar, digamos, más conciencia, efectos de ir a un paro general, porque sí, la CGT obviamente encamina a una movilización y paro general, pero también es importante saber de que ese paro tiene que ser paro, ¿no? Porque ante la situación compleja de temor instalada por este gobierno, también está la otra parte, ¿no? El trabajador que ya no tiene miedo de perder el presentismo o en el caso de las maestras, las trabajadoras de educación, el grita en aula. No es perder el trabajo, porque te van a decir, si estás ahí, te quedas sin trabajo. Claro. Y te quedas sin trabajo, o sea, no hay vuelta que darle, digamos. Porque además, acá ha habido empresas, acá en Mendoza, ha habido en todos lados, pero ha habido muchas empresas, sobre todo relacionadas con el petróleo o la metalúrgica, que les dicen, mira, estas son las condiciones que tienen a partir de ahora, las queréis, si no, mira, ahí hay 4 que están esperando para cubrir tu puesto. Entonces, ¿qué hace el trabajador? Agacha la cabeza. Y seguro, porque no sabe que no tiene posibilidades. Si sale por esta puerta, no tiene posibilidades afuera. Entonces, también eso hay que medirlo. Hoy a las 6 de la tarde, la CGT acá en Mendoza, hemos convocado, ya es la tercera reunión que se hace con los gremios estatales, porque hay que empezar a coordinar también todo esto, es decir, para que se salga, porque si agotás la instancia de lucha, que es un paro general, después tenés que ir a un paro por tiempo determinado, por años, porque sí, por los próximos 3 años. No por un mes, claro. Ni por 72 horas. Digo, sí hay que coordinar las acciones de este plan de lucha y que se comprenda que todos los trabajadores somos todos. Los trabajadores estatales, los de la industria. Ayer, por ejemplo, a pesar de la lluvia en Buenos Aires, estuvieron los compañeros de la UOM, por ejemplo, también acompañando, además de la bancaria y otros compañeros, ATE, digamos, ¿no? Y otras organizaciones. Y ahora, en función de esto, digamos, este apuro por salir a las desvinculaciones en los entes estatales que está dentro del DNU, ¿no hay un aceleramiento de estas definiciones en función de que es probable que no se trate o no se dé tratamiento a la ley base o a la ley ómnibus? En diputados estamos hablando, ¿no? Estamos hablando ya más políticamente. Y si uno va a lo que ellos comentan, y por sus medios, que son los medios dominantes, pero que comentan, porque oficialmente ellos dicen, la verdad que no vale la pena hacer el comentario por el vocero que tiene el gobierno, digamos, pero yendo a tu pregunta, indudablemente decir que nosotros primero tenemos que dejar claro que el DNU tiene vigencia. No, el único que está parado es el laboral, que la Corte Suprema se pedirá cuando ellos consideren que es el tiempo de despedirse, ¿no es cierto? Y también hay un tema complejo, que si no el tratamiento de la ley base y lo que ha planteado ahora, que se ha reducido de 600 a 250 artículos, tiene también de alguna manera una que es lo que quienes deben ocuparse de eso, que son los legisladores, ¿no? Así, diputados y senadores en este caso. Sí. Porque si de no aprobarse, el DNU cuando cumpla 6 meses queda en efectivo. Claro. Y también, o sea, la trampa ha sido de tal magnitud que no te deja muchos caminos. Entonces, el mejor camino sería, entre comillas, que se tratara el DNU con las modificaciones que se han hecho, esos 250 artículos que tendrían en vigencia, con algunas modificaciones que ahí también se estaría incorporado en este caso a nosotros que nos toca algunas de las reformas laborales, 2 o 3 puntos, ¿no? Y si uno analiza desde lo que estamos hoy, decir, bueno, está bien, se aprobará, el Congreso aprobará eso, es un poquito más de la mitad de lo que se planteaba modificar, pero evitamos de que igual por cumplido los 6 meses se quede instaurado el DNU, lo cual es mucho más complejo porque después tiene que pedir a cumplir 1 año, y si este presidente llegara a cumplir ese año,
no, lo que lo digo no lo digo en el sentido golpista, sino porque por alguna otra razón el Congreso también podría tomar una medida, digamos, ¿no? O la Corte Suprema, qué sé yo, no lo van a hacer, pero bueno, por ahí llegará, no va a tardar muchos segundos en renovar ese decreto, el 31, el 10 de diciembre de este año. Claro. ¿No? Por eso digo, es compleja la salida porque igual nos va a tocar. Claro, no nos tocaría lo peor, que sería la vigencia del DNU y que la Corte Suprema dijera esto tiene validez, el gobierno tiene razón, y como se dice comúnmente, marche preso, y bueno, ahí estaríamos, es como decir, ¿no? En el horno estamos, lo que ocurre que lo que hay que evitar es que nos cierren la puerta del horno. Claro. Entonces digo, ahí está esto que vos preguntabas, es decir, ¿cuál sería el mal menor? Aquí no hay mal menor, son las circunstancias que dice o el DNU vigente, pero a los 6 meses, o tratás estas leyes que tampoco es fácil, ¿viste? Porque más allá de los números que dicen acá, pero en realidad la CGT y en realidad el movimiento obrero en todo, con algunos sectores gobernadores, ven que la salida no es tan fácil tampoco de aprobarlo, digamos, ¿no? O que se tratase y se aprobara, ¿no? Es decir, primero tiene que tratarse, después se aprueba y después ver que se queda vigente. Sí, una de las estrategias es justamente tocar, digamos, a favor de las provincias el tema del impuesto a las ganancias. Sí, yo creo que en esto que decías encierra todo, ¿viste? O sea, es como lo de las Patagonias, ¿viste? Todo lo que tiene que ver la Patagonia, como encierra todo, los impuestos a la ganancia, pero en realidad es todo un modelo que igual les toca a las provincias patagónicas, a nuestra provincia también. A nuestra provincia. La provincia, más allá de las intencionalidades que uno pueda, las intencionalidades que pueda tener uno, no, que pueda tener el gobierno de Cornejo, ¿no sé?, con respecto a la producción y desarrollo minero, de litio, de petróleo, etcétera, etcétera. Sí, está todo bien, pero si eso no se hace sin plata. O sea, es la intencionalidad. Y después podremos discutir si es bueno para los trabajadores, para la Mendoza, por el agua. Después se puede discutir, pero si no tenés eso, es discutir todo eso en vano si no tenés recursos para nada, ni siquiera para terminar las obras públicas que están paradas y que son muy, muy necesarias, digamos. La más cerca, todo desde la Ruta 40 acá a San Juan, lo de Camino Payata, digamos, camino a la ruta internacional, digamos, ¿no? Sí, justamente lo que sería el corredor bioceánico. El corredor bioceánico, claro. Entonces ahí está, viste, esta parte que indudablemente nosotros decimos, bueno, hay una posibilidad real, pero también tenemos la dificultad, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, es una realidad compleja, difícil. Seguro. Para todos los argentinos, para los que lo votaron y para los que no lo votaron, ¿no? Sí, claro, así es la democracia, ¿no? Esto es lo que plantea la democracia. No podemos diferenciar. Una vez que se vota a un gobierno, y bueno, nos afecta a todos. Bien, perfecto. Tenemos que ir a un corte nuevamente, así que bueno, le damos un saludo a la gente de la Volva, bueno, y le agradecemos que vos les envíes una palabra. Bueno. Aliento, aunque sea. No, por supuesto, sí, no, justamente lo que hay que tener es esa, la capacidad de mantenerse, de no caerse, ¿no? Y seguir en la lucha, digamos. La única batalla que se pierde es la que se abandona, y nosotros, tiempo más, tiempo menos, no estamos dispuestos a abandonarla, muy por el contrario, así que hay que seguir, teniendo en cuenta esto que hemos planteado, ¿no? Esta es la realidad. A esa realidad le tenemos que poner fortaleza, convicción y fe de que vamos a triunfar. Por supuesto, como corresponde. Bueno, nos vamos. Muchas gracias. Muchas gracias por estar con nosotros. nosotros. Muchas gracias. Vamos a un corte, pero ya volvemos con más Argentina hoy. Ya volvemos. Comenzamos con el siguiente bloque. Volvemos con más Argentina hoy y obviamente trabajando sobre los derechos de los trabajadores privados, estatales y aquellos que están en las cooperativas también, porque también vamos a tocar el tema de las organizaciones sociales y aquellos trabajadores que hoy ya no cuentan más con el potencial trabajo, una de las herramientas que hoy tenían las organizaciones sociales para poder llevar adelante distintos emprendimientos productivos. Ese es uno de los temas, pero nos acompañan en esta mesa de redacción Florencia González por el CDR Mendoza. Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo te va, Torti? Muy bien, acá estamos. Y también la acompaña Paola Ovejero
por el Ministerio de Trabajo de la Nación, que tiene asiento en la provincia de Mendoza. Buenas tardes, bienvenida. Bueno, muchas gracias, buenas tardes. Hola, buenas tardes a ambas. Bueno, así que vamos a ver cómo es la situación en estas dependencias nacionales que están en la provincia de Mendoza, que obviamente no hay una comunicación oficial de parte del gobierno nacional y que varios trabajadores hoy ya no tienen su trabajo. ¿Es así? Sí, es así. En mi organismo, bueno, en la Agencia Territorial Mendoza del Ministerio de Trabajo de la Nación, que actualmente pasó a ser Secretaría de Trabajo dentro del Ministerio de Capital Humano, se materializaron los despidos de compañeras y compañeros. En total, en el organismo a nivel nacional son aproximadamente unos 520 despidos. Acá en Mendoza, en la Agencia Territorial, hubieron 19 despidos y 5 de la Agencia Territorial San Rafael, gente con más de 20 años de antigüedad, todas las compañeras que han ingresado por el cupo trans, personas con problemas de salud, con tratamientos oncológicos. La verdad que ha sido como bastante tremendo en ese sentido. Bien, ¿y en el CDR? Contanos. Y en el centro de referencia de Mendoza, muy parecida a la situación, a diferencia de lo único diferente que encontramos con lo que pasó en la Secretaría de Trabajo. Ahora dependemos del mismo Ministerio de Capital Humano, nosotros a la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, en este caso, el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación se redujo a la Secretaría de Niñez, que antes era una de las secretarías que poseía el Ministerio de Desarrollo de Nación. Se anunció aproximadamente hace un mes el cierre de los 59 centros de referencia que hay en todo el país, a través de la red social X, con un Twitter, donde además se nos acusaba de ñoquis, de caja negra, de muchas cosas al mejor estilo mileísta, digamos, ¿no?, de ejecutar la política de ajuste. Nosotros hicimos rápidamente una conferencia de prensa frente a eso, aún sin tener los despidos notificados, en donde contestamos esto. En sí, nuestro organismo siempre tuvo como objetivo de creación la articulación, por lo tanto nosotros articulábamos ya fuera intraministerio como interministerialmente, y también con las provincias, con los municipios, desde diferentes programas que se han ejecutado históricamente en la provincia. Claro. Y que de hecho muchos de esos fondos ni siquiera pasan por nosotros, llegan a las cajas provinciales directamente, como los alimentarios, como muchos financiamientos, como los de jardines maternales, que podemos llegar a decir que en el último tiempo estuvieron en boca de muchos medios hablando de corrupción, sí, por ejemplo. Correcto. Y en realidad nadie habla de que en realidad ese financiamiento llegaba a un municipio. Entonces, en todo caso, la corrupción es del color del municipio, que no terminó de ejecutar, ¿no es cierto?, o que decidió usar los fondos que Nación mandaba para la niñez para utilizarlos en otras cajas, que no sabemos cuáles son, ¿no?, pero decidieron usarlo presupuestariamente y ponerlo en otro lado. Pero ahora de eso no se habla, se dice que los trabajadores somos los que firmamos, ¿viste?, y que parece que los corruptos son nosotros, que andamos regalando, tirando plata por todos lados. Bueno, pero acordemos de que desde el 10 de diciembre en adelante, fines del 2023, lo que va al 2024, la comunicación del gobierno nacional es manipulada de esta forma. Por eso hablamos hace en el bloque anterior del modo de comunicar las cosas de parte de Adorni, ¿no?, el vocero presidencial. Y en este aspecto, lamentablemente, es como que está enfocado hacia una modalidad de pensamiento, esa comunicación, para ponerlo de la peor forma. Totalmente. Nosotros sí, también se materializaron los despidos. Tenemos 20 compañeros despedidos de toda la provincia con las mismas características, compañeros que literalmente han fundado la Secretaría de Niñez y Adolescencia de Familia de la provincia. Claro. Este organismo empezó a existir en el 2005-2006, entonces, como centros de referencia, digo, ¿no? Entonces que empezaron a crear estos equipos de trabajo. El impacto en realidad no lo vamos a ver tan siquiera ahora. Totalmente. El impacto de esto va a ser realmente de acá a 10, 15 años, ¿no? Lo más fuerte. Yo creo que sí va a haber un impacto fuerte.
Porque por me supuesto parece que, perdón, por supuesto que los despidos es ya, y eso ni hablemos, ¿no? De la gente que se queda sin trabajo hoy. Pero digo, en cuanto a los programas en sí, a quienes afecta realmente esta carencia de programas, esta baja, esto lo vamos a venir a ver recién de acá a 10 años. Lo que es más grave aún. Yo creo que, mira, pues que sí, que capaz que aquellos impactos que son muchísimo más difíciles de cambiar, pero creo que va a haber un impacto inmediato, que es que más allá de que nosotros criticamos muchísimo al Estado y a cómo se ejecutan las políticas públicas, de todas formas nos hemos acostumbrado a tener un Estado que está cerca, de la mala forma o como lo queramos caracterizar o ponerle valor, ¿no es cierto? El día que vos vayas al ANSES y ya no sea el ANSES y sea una FJP, el día que vos vayas a trabajo y ya no existan los programas de empleo, entonces, ¿qué es lo que, a dónde va a acudir la población? Claro. Eso va a ser un impacto inmediato. Ahí, bueno, en el caso de la Secretaría de Trabajo, desde que asumió Milei en adelante, empezó como un vaciamiento. ¿Cómo no? Empezó un vaciamiento porque, por ejemplo, todo lo que es programas de empleo, no hay lineamientos. Claro. O sea, hoy no están funcionando como funcionaban los programas de empleo. Y de ahí también el discurso ñoqui. No, Sí. somos todas y todos trabajadores que veníamos trabajando activamente, que íbamos, cumplíamos horario, y que muchas veces le poníamos todo el cuerpo y el alma a lo que hacíamos, porque todos y todas también tenemos vocación por lo que hacemos. Y es a partir de diciembre donde empiezan a no haber lineamientos, a no haber financiamiento y a vaciarse el Estado. Entonces, cuando dicen que había un trabajador sin tareas y lo llaman ñoqui, no, en realidad hubo toda una intención de este gobierno de que esa política pública dejara de funcionar, y en función de eso ahí dicen, bueno, hay un ñoqui o una ñoqui. Esto no es así. Creo que es toda una estrategia mediática en contra de los trabajadores del Estado, y creo que hay una hazaña también había una metodología muy cruel en cómo se ha despedido a estas y a estos trabajadores. Yo recién decía que en la Agencia Territorial Mendoza fueron 19 los despidos. En realidad fueron 19 los despidos que llegaron el 31 de marzo. Tuvimos otros despidos anteriores en diciembre, tuvimos el despido de 2 compañeros, y en ese momento los despidos llegaron a las 6 de la tarde en vísperas de las fiestas. Esta vez llegaron en vísperas de Pascua, Claro. también a las 6 de la tarde, cuando ya nos habíamos retirado todas y todos de la oficina. Es decir que, creo que hay una crueldad en eso. No se avisó no se preavisó ni nada. Si bien había un decreto presidencial que había salido, ese decreto decía que la autoridad, que los contratos iban a ser renovados, y la autoridad competente decía que iban a ser renovados en función de que las tareas que hacían eran esenciales. Todas las tareas que se hacían ahí eran esenciales. Sin embargo, así todo se despidió a los trabajadores de la manera más cruel que se pudo. Entonces creo que bueno, es terrible esto que está sucediendo. Y en función de eso nosotros hemos venido haciendo jornadas de visibilización, porque bueno, sabíamos que esto iba a pasar. Agradecer, porque ahí también estuvieron acompañando muchos medios comunitarios y hubo un acompañamiento en la visibilización de esto, y bueno, finalmente se materializó el miércoles pasado. Sí, sumando, digamos, a la hazaña, por ahí nosotros estamos en una mesa de organismos nacionales de ATE, y bueno, estamos en contacto con compañeros de otros organismos a los que las diferentes modalidades de la crueldad, podemos decirlo así, se han dado de diferente forma. En el caso de agricultura familiar, por ejemplo, anuncian la semana anterior a que se finalice marzo el cierre del organismo. A los compañeros les han dado de baja el sistema GDE y sus correos oficiales, pero no les ha llegado absolutamente ninguna notificación. Fehaciente todavía. Exactamente. Y esto es ilegal, no pueden despedirte sin haberte notificado, por ejemplo, ¿no? Y lo establece nuestro mismo contrato, que es un contrato precario, ¿no? Hay muchas cosas que se hablan de la precariedad en el Estado, que si vos estuviste tantos años firmando el mismo contrato es porque entonces tenías una voluntad de trabajar de esa forma.
En realidad esto es un error y se trata de no conocer en profundidad la historia de los estatales, porque nosotros venimos teniendo estas modalidades de contratación, pero al mismo tiempo nos hemos capacitado, ¿sí? Y además han existido concursos que siempre fueron deficitarios en cuanto a la cantidad de puestos que se concursaban y en cuanto a las modalidades, ¿no? De que eran concursos abiertos. Entonces muchas veces algún profesional externo que tenía más especializaciones, claro, y demás, que un profesional que ya estaba trabajando, capaz que calificaba más y terminaba quedando, ¿no? Se trabajó gremialmente sobre el plan de regularización del empleo público y se plantearon 40.000 concursos, ¿no? En este plan, 10.000 por año, del cual solo se ejecutaron 11.000 en los 4 años de la gestión de Alberto Fernández, y de esos 11.000 además muchos quedaron a mitad de camino. En el caso de la Secretaría de Niñez y Adolescencia y Familia, mis compañeros concursaron, rindieron el primer examen y el proceso quedó trunco cuando asumió esta nueva gestión. Florencia, nos están llamando a un corte. Ah, perdón. Vamos a un corte, ya Vamos volvemos. a un corte y ya volvemos con más Argentina Hoy. Ya volvemos. Comenzamos con el siguiente bloque. Bueno, continuamos con más Argentina Hoy y como hablábamos recién fuera de micrófono, fuera del aire, estamos comentando, ¿no? El reinsertarse a partir de este momento, ¿no? El reinsertarse, buscar una actividad y todo lo demás, porque obviamente, más allá de que reconozca este gobierno la reincorporación de estos trabajadores desvinculados, se sigue viviendo, nuestras familias siguen existiendo en nuestro hogar, y tenés que seguir trabajando de una u otra forma, y obviamente por eso hablo de la reinvención del empleo de uno, porque a cierta edad se pone un poco más difícil. Con la situación que tenemos hoy en el país, que es el otro agravante, y a eso se suma la falta de empleo, es decir, muchos dicen hay un montón de empleo y la gente no va. No, sí va. El problema es que los tiempos han cambiado, las actividades se han actualizado y no está fácil. Esta es la otra parte de la realidad. Entonces queda pelear por esto que hoy llegó hasta ayer y pelear por la reincorporación. ¿Qué estrategias están pensando en este aspecto para poder lograr alguna reversión de esto? O si existe la posibilidad o si no, ¿cómo lo ven? Y desde la estrategia gremial, digamos, por un lado, primero que nada, que hay muchas inconsistencias legales con la forma de proceder del gobierno, sí, sobre los despidos, obvio, porque los hace de manera masiva, diciendo discursivamente que hemos sido evaluados. Esto no ha sucedido, ni siquiera hemos tenido jefes que se hayan interesado en nuestra tarea. En el caso nuestro de centros de referencia, a nosotros hasta nos pidieron un listado con proyectos y organizaciones con las que hayamos estado trabajando para ir a visitar con días y horarios. Mira. Como en un posible cronograma de visitas. Todo esto siempre porque en realidad la persona que estaba a cargo, por decirlo de alguna manera, nunca tuvo ni designación ni tampoco se interesó más allá de conocer la cantidad de personal y demás, ¿no? Esto hasta fue como una propuesta de los trabajadores para de todas las áreas de los trabajadores para decir, miren, todo esto, ¿no? Claro. Y bueno, eso por supuesto nunca sucedió, así que esto por un lado, las formas de comunicar, en muchos casos la no comunicación, la no notificación de los despidos, bueno, las modalidades también en las que se han hecho, o sea, en un día no hábil, en horarios no laborables, porque si llega un telegrama a tu casa, bueno, es una cosa, claro, pero una notificación por mail de madrugada, no, claro, imposible. Bueno, ¿no? Bueno, ahí yo quería agregar respecto de lo que dice Flor. Es real, han habido muchas inconsistencias en esto, la estrategia gremial a nivel nacional. Hay dos sindicatos, está ATE, está UPCN. En el caso de ATE, para mañana se ha convocado un paro nacional y va a haber movilización al Ministerio de Economía. No obstante esto, en todos los organismos se vienen desarrollando asambleas y planes de lucha de cada uno de los organismos. En estas asambleas muchas veces se trata de unificar con el otro sindicato, UPCN, que
que quizá tienen otra estrategia u otra metodología, y en esto obviamente que se está pensando y peleando para que se reincorporen todas estas jornadas de lucha, y este paro tiene que ver con pelear por las reincorporaciones de las y los compañeros despedidos. Obviamente que en esto también empiezan las presentaciones administrativas, hay trabajadores y trabajadoras que van a judicializar, Claro. por justamente estas inconsistencias que han habido. Además, otra cosa que hay que tener en cuenta, que estos contratos, sí, porque en realidad fue entonces lo que plantean es que bueno, no se renueva un contrato. En realidad ese contrato lo que dice es que es para cubrir tareas estacionales. En realidad hay gente que hace 20 años que venía con contrato, o sea que la tarea no era estacional. Claro. Y hay un derecho constitucional de estabilidad del empleo público, del empleado público. Entonces, justamente digamos, es por esto que se va a ir peleando las reincorporaciones, porque es lo que corresponde, digamos, no es que se nos ocurrió, digamos, que es así. En este aspecto la carga de prueba está sobre el empleador, que en este caso sería el Estado Nacional. Claro, Exacto. pero bueno, ahí están las estrategias sindicales, cada sindicato tiene su equipo jurídico, y obviamente la estrategia más sindical y más gremial, que bueno, mañana, como comentaba, de un paro, van a haber asambleas, jornada de lucha, movilizaciones. Esto, bueno, se viene llevando a cabo por acá ATE en la Nacional. provincia también se va a ver reflejado ese paro. Sí, Sí, en los organismos nacionales. Ujú. Bien, ¿con alguna movilización? No movilizaciones, no, sí asambleas en los lugares de trabajo. Ujú. Estamos atravesando un momento en el que tenemos despedidos, también estamos con la estrategia legal del abordaje de los despidos, y también con mesas de negociación sectoriales a nivel nacional, digamos, a partir de las movilizaciones que se han generado en Buenos Aires. Se han podido generar algunas mesas, veremos qué resultados tenemos, ¿no? Claro. También, pero bueno, digamos, en esto sí seguimos organizados y acompañándonos. Estamos atravesando procesos en los que necesitamos, sobre todo, acompañarnos entre nosotros, porque en realidad tampoco es que hay mucha ayuda ni contención, también por parte de la sociedad. Por eso también creemos importante poder salir a hablar y dar a conocer lo que pasa. Es fundamental. Y contrarrestar estos discursos, porque también nos quieren golpear en la moral, nos quieren golpear en quitarnos la alegría, digamos. Entonces nosotros en nuestros espacios estamos tratando de que sea lo contrario, ¿no? Dar un mensaje de solidaridad, dar un mensaje a la sociedad de que todos tenemos derechos y el Estado tiene la obligación de garantizarlos, y la forma es a través de un Estado presente. Y bueno, sí, ahí quería agregar. seguiremos. Sí, tal cual es como dice Flor. Quería agregar que también hay una situación en los organismos, o sea, sobre todo en las provincias, que es que en muchos de los organismos nacionales no tenemos designadas autoridades. Está sucediendo también a nivel central. En el caso de la Secretaría de Trabajo, tuvimos un secretario de Trabajo con algunas designaciones de autoridades intermedias. Renuncian esas autoridades. Ayer nos enteramos que la subsecretaria de Trabajo había renunciado. Acá estamos sin autoridad. Entonces también es como muy difícil, porque es como que no tenés tampoco con quién sentarte directamente en el organismo. Debe ser en parte de la provincia. estrategia. Por supuesto. Es parte de la estrategia, Claro. para con los despidos y todo esto, pero también es como parte del vaciamiento y el desguace del Estado, porque no tenemos lineamientos de trabajo prácticamente. Claro. Como decía, hay algunas autoridades designadas en Buenos Aires, pero no son todas y no son las que corresponden a las políticas públicas que veníamos teniendo como organismo. Entonces, bueno, esto también dificulta en las provincias poder llevar medidas que tengan más que ver justamente con esto, con sentarte con el responsable directo, Claro. a plantear un plan de lucha, lo que estás haciendo, llevar las acciones, decirle, mira, nosotros estamos pidiendo las reincorporaciones, estamos exigiéndolas. Así que bueno, como bastante complejo, como dice Flor, apelamos a la solidaridad, venimos haciendo acciones y también visibilizar nos parece fundamental en esto de que, bueno, el Estado, creo que dos
plantean como que si vos trabajabas en el Estado era un privilegio y parece que no hacías nada, parece que las políticas públicas que beneficiaban a ¿no? distintos sectores de la sociedad... Demonización del trabajador estatal, ¿no? Y que esas políticas públicas, no sé, eran como una cosa que... no sé, la que caja hacía negra, sola, digamos. Claro. Claro, o estas fantasma. cuestiones como un fantasma. No, en realidad esas políticas públicas las ejecutábamos las y los trabajadores y la verdad que le poníamos alma, cabeza y mucho corazón a todo lo que hacíamos. Entonces, bueno, en esto hemos pensado acciones como también para poder plantearle a la sociedad a quienes eran beneficiarios de esas políticas públicas, porque todas esas políticas públicas eran beneficiarios. Yo concretamente, por ejemplo, estoy en lo que es inspección de trabajo no registrado. A eso me refería cuando yo les decía que esto lo vamos a ver de acá a 10 años. Claro. El impacto que va a significar esta falta de estas políticas que estaban ustedes llevando a cabo, Claro, ¿no? claro, porque bueno, hoy si un trabajador estaba sin registrar o veía vulnerados sus derechos, tenía un lugar Claro. donde decir, bueno, acá tengo a quién dirigirme o dónde plantearlo. Inclusive en el mismo ministerio también teníamos algunos programas que beneficiaban a pymes, a algunas empresas, ¿no? Y que hacían la intermediación para que una persona pueda conseguir trabajo en ese lugar, ¿no? Y a la juventud, que escasean las políticas dirigidas a la juventud. Claro, a la juventud. Totalmente de Había acuerdo. un programa de empleo joven en el que se capacitaba a los jóvenes para que pudiesen tener una base que les permitiera conseguir un trabajo, armar un currículum. Lo mismo pasa con nuestro trabajo, digamos. Por un lado está el potenciar trabajo, que va a pasar a la Secretaría de Trabajo, pero ni en trabajo ni en desarrollo sabemos nada de nada. Sí creo que en estas errores que va cometiendo el gobierno cuando comunica, ¿no es cierto? Primero habían dicho 22.700 bajas de potenciar y después admitieron que eran 200.000 en definitiva, ¿no? Claro. Y que incluso muchas de esas bajas han sido porque han confundido documentos de personas que están que son argentinas. Justamente sobre el tema de las consecuencias de las políticas que se venían llevando en estas dos áreas fundamentales para algunos sectores de la sociedad, lo vamos a ir desarrollando en el próximo bloque. Las invito a que se queden un bloque más y vamos al corte, señor director. Ya volvemos. Comenzamos con el siguiente bloque. Continuamos con más Argentina hoy. Estábamos hablando sobre las políticas que se implementaban a partir de estas dos dependencias del Estado Nacional, una anteriormente Ministerio de Trabajo, hoy Secretaría de Trabajo, y la otra el CDR, que dependía de Desarrollo Social de la Nación. El problema, tal como lo planteaba mi compañera Fabiana, era justamente de acá en adelante, no solamente son los puestos de trabajo, sino que además es justamente las políticas que se delineaban por estas dos dependencias llegaban a los sectores más vulnerables de nuestra sociedad. Claro. Los capacitaban para el empleo, pero además existían otras herramientas que les podía garantizar algún tipo de ingreso a esos trabajadores que estaban fuera del sistema previsional, por decirlo de alguna forma. ¿Esto es así como lo estoy comentando? Sí, es así. Como te venía contando, con respecto al potenciar trabajo, por ejemplo, se dieron de baja a titulares con la excusa de que habían viajado al exterior, siendo que son personas en realidad que han hecho la nacionalización argentina, pero tienen un DNI extranjero. O sea, esos niveles, ¿no? El nivel de racismo también que manejan es importante. Pero además esto, ¿no? Hay un vacío de políticas públicas. Nosotros seguimos sosteniendo tareas que son las que se nos daban en la gestión anterior, que son algunas territoriales, pero sin insumo alguno. Y no tenemos Correcto. nuevas directivas, ni de nuevas políticas públicas, ni de la continuidad de cuáles políticas públicas. Al contrario, está todo absolutamente frenado. De hecho, los presupuestos alimentarios que se ejecutan son los que dependen de financiamiento externo, porque hay compromisos externos, ¿no? Financiamientos internacionales, pero no se está financiando de las cajas del Ministerio de Capital Humano a ningún merendero ni comedor. Se ejecuta la adenda, que es el acceso a la titularidad de la asignación universal, en caso de niñeces que no están con sus progenitores, por ejemplo, y están en otro núcleo familiar o con otra familia, con otro una familia sustituta. Sí, exacto. Bueno,
pero también porque depende de una ley, ¿no es cierto? Pero no porque exista una bajada de línea, digamos. Nosotros siempre sostenemos, y en este momento más, a una manera de querer desdramatizarlo, ¿no? Pero nosotros no somos Mary Kay, que inventamos nuestro propio trabajo, sino que somos trabajadores estatales y tenemos un empleador que es el que se encarga de delinear las políticas públicas que se va a ejecutar con una mira, y hasta ahora la única que se conoce en este gobierno es el ajuste, y los que han ingresado durante esta gestión, el único trabajo que han tenido es ver por dónde cortan, por dónde eliminan y por dónde deshacen. A eso le tenemos que sumar esto que más cerca de la Secretaría de Trabajo, el rol fundamental que cumple un Estado es el de la Policía del Trabajo al momento de controlar la relación laboral. Sí, totalmente, y en esto me parece importante destacar que cuando estamos hablando del control del trabajo no registrado, estamos hablando de que las personas puedan acceder a sus aportes jubilatorios, que puedan también tener la posibilidad de sindicalizarse, por ejemplo, tener una obra social. Una obra social, el acceso a RT, digo, porque siempre pensamos esto, bueno, y si alguien tiene un accidente de trabajo, y después también es una realidad, cuando alguien no está registrado, la realidad es que generalmente te pagan menos de lo que establece el convenio colectivo. Entonces, bueno, es fundamental esto en este sentido. Ahora se nos está vaciando, además hay menos trabajadores para hacer esa tarea porque tuvimos un montón de despidos. Por otro lado, también me parece importante decir que salió un decreto presidencial que dice que los otros contratos, o sea, las personas que aún no han despedido pero que están contratadas, van a ser renovados por 3 meses. Es decir, que dentro de 3 meses vamos a tener nuevamente posibles despidos, claro, lo cual sigue generando que se vacíen cada vez más las políticas públicas. Así que bueno, nada, es como muy complejo en este sentido. Después, respecto a las otras políticas públicas que tenemos en la Secretaría de Trabajo, como son los programas de empleo, me parece importante destacar que benefician tanto a personas desocupadas, que se las capacita para que puedan acceder a un empleo, insertarlo en el sistema, además. Claro, pero además también a pequeñas y medianas empresas con las cuales se hacía como esa intermediación, y estas políticas también favorecían a eso. O sea que es todo un sistema que hacía que económicamente se funcionara, digamos, la sociedad funcionara. Hoy, sin estos programas, bueno, la realidad es que va a afectar concretamente a muchos sectores. Es que nos dejan al margen, literal. O sea, por un lado, en lugar de promocionar y de generar la inserción al empleo formal para que todos accedamos a obra social, aportes jubilatorios, a tener licencias pagas, vacaciones pagas, a poder maternar con una licencia y demás, en lugar de eso lo que hacen es expulsarnos a todos del sistema formal. Claro, totalmente. Y que pasemos a ser una gran mayoría sin derecho alguno. No, además también tener en cuenta esto, todas y todos los trabajadores estatales que se han despedido, pasan a la fila de las personas desocupadas. Claro. Es decir que eso también hace que baje el salario y que aumente el empleo no registrado. Porque vas a una entrevista de trabajo y te dicen, mirá, este es el salario, y si no te gusta, tengo una cola de 20 personas, de 80, de 100, que va a trabajar por menos plata. Claro. También tiene un impacto en lo económico. Absolutamente, claro. No es que simplemente se despiden trabajadores del Estado. Claro. Genera todo un impacto en lo económico, además de que hay menos consumo, porque eso es un montón de personas que dejan de tener un salario y que van a dejar de consumir, de ir al kiosco, de ir al bar, de ir a donde fuera a comprarse ropa, y que también afecta concretamente a esos negocios y a esos sectores. Entonces, bueno, creo que estamos en una situación muy compleja. Yo la verdad que no veo económicamente hablando para dónde quiere ir este hombre, más que a favorecer solo a sectores económicos muy concentrados, y que el resto de la sociedad vaya cayendo cada día más en la pobreza, porque creo que es el camino. Nos pregunta Rosalinda de Capital, entonces el rol del cuidado del trabajo, los que tienen que inspeccionar el trabajo, ¿en quién cae en este momento, dado que se ha desmantelado el área y que no hay una autoridad competente? Claro, mira, en realidad, a ver, nosotros seguiríamos haciendo la tarea.
vamos a seguir peleando de lo sindical, digo, más allá de los puestos de trabajo, también para que esto no se termine de desmantelar. Hoy está funcionando al mínimo, porque tenemos trabajadores despedidos, no tenemos una autoridad en la provincia, y si no, bueno, va a quedar... La recepción de las situaciones se continúa haciendo, pero nosotros no hemos tenido la orden contraria a eso. Bien. Entonces nosotros las demandas las seguimos. Que a eso apunta las podemos responder, las seguimos haciendo, pero hasta donde se nos permite. Elaboramos un expediente que se frena porque no hay firmas y no puede tener continuidad. Pero nuestra tarea como trabajadores la seguimos haciendo. Claro, nosotros seguimos haciendo nuestra tarea. Obviamente que desde la lucha que venimos dando también es para que no se desmantele, porque nosotros creemos que va hacia eso, hacia pero ya existían áreas que estaban colapsadas de trabajo, por ejemplo, como es el caso del área que menciona Paola, y ahora que hay menos trabajadores, más colapsada. Claro, que hay menos trabajadores y que además no hay lineamientos claros de Buenos Aires, o sea, de nivel central, que nos quedamos sin autoridad. Entonces, bueno, ahí nosotros como trabajadores y trabajadoras damos la pelea. Como lo digo, no es solo por los puestos de trabajo, es también para que siga funcionando el Estado, porque creemos que las políticas públicas en las que trabajamos son importantes para la sociedad. Bien, yo hago una pregunta específica sobre el tema. Días atrás, o creo que hace 30 días atrás, se habló de que hubo un incendio en el área de dirección de asociaciones sindicales, y que se habían perdido los archivos de toda la historia sindical de la Argentina. ¿Ustedes tienen algún conocimiento sobre el tema? No lo sabía. Bien. Igual, bueno, la historia de los incendios durante las gestiones macristas son conocidas. No me sorprendería. Sería una más. Mejor riámonos. Claro. Bueno, ¿y por qué no le informamos a la gente cuáles son los pasos a seguir y cómo pueden apoyarlas? Bueno, tienen canales de comunicación y todo ese tipo de cosas. Nosotros, como centro de referencia, tenemos un canal de atención que es a través de WhatsApp, que ahí se los puedo informar, lo voy a buscar. Y bueno, en las redes sociales también, como ATE Desarrollo Social, en Instagram, es el Instagram de la Junta Interna de ATE Desarrollo Social. Nosotros somos delegadas gremiales de ATE en cada uno de nuestros organismos. Bueno, en el caso de trabajo, en Instagram figura como ATE Trabajo. Después, lo que es la Secretaría de Trabajo funciona en la calle Belgrano 390, donde, bueno, las tareas que podemos seguir haciendo, obviamente que siempre estamos al servicio de la sociedad. Esos serían los canales. Y para la sociedad que quiera comunicarse porque tenga alguna consulta sobre las políticas públicas que eran del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, bueno, pueden escribir por WhatsApp al 11 54 89 09 77, que es el teléfono del Centro de Referencia de Mendoza. Bien. Ahí yo no sé si lo aclaré, la Agencia Territorial Mendoza es WhatsApp. Es en la calle Belgrano 390 de Ciudad. Sí. No sé si lo había aclarado. Bien. Sí. Por lo pronto, entonces, mañana, ¿cómo se va a haber resentido el normal desenvolvimiento de sus servicios? A partir Nosotros hacemos adhesión al paro, sí. sin atención al público. Bien, no hay atención al público, ninguno de los dos sectores. Claro, nosotros vamos a hacer adhesión al paro también y vamos a estar de asamblea en el sector con una visibilización, cartelería, bueno. Bien, perfecto. Entonces, ¿el CDR dónde está funcionando? En Espejo 151 del centro. Bien. Excelente. Bueno, un último mensaje de parte de las dos para la audiencia, por favor. Uno para mis compañeras y compañeros de trabajo, decirles que bueno, que es con mucha fortaleza y que vamos a construir la salida en conjunto. Y otro para quienes nos despiden, que como ellos dicen, el que las hace las paga. Y bueno, les va a tocar también. Perfecto. Y yo, bueno, para la sociedad, que defendamos al Estado, porque el Estado son los derechos de todas y todos. Pensar además que el Estado es todo, ¿no? El Estado es
ese que te educa a tu hijo. El Estado es ese al que acudís cuando compraste algo que no sabés sino a dónde ir. El Estado son los el médicos Estado está presente, que nos cuidaron en la pandemia. Totalmente. Y que ahora tenemos una epidemia de la que no se está haciendo cargo el gobierno nacional, que es la epidemia del dengue. Es el inspector que va a visualizar y va a controlar ese alimento que vas a consumir en tu casa. Es mucho el Estado. El Estado está en todas partes. No es solamente, y esta cuestión de la demonización del empleo público, saquémoslo, es gente que tiene ganas de trabajar, que va a trabajar con vocación, es gente que se prepara, no es gente improvisada, no es gente que no tenía otra cosa que hacer y cayó en el Estado, como caer en la escuela pública, ¿no? O sea, no caemos en la escuela pública, elegimos la escuela pública, que es diferente, y elegimos trabajar en el Estado también, y es diferente de lo que se nos dice. Total. Sí, perdón, señor director. Bien, tenemos que ir a un corte, pero antes de irnos vamos a decir algo, ¿no es cierto, señor director? Obviamente, nosotros somos los hijos, los emergentes, así como lo fue de la ley de medios en su momento, también somos hijos del Estado presente en cada uno de los lugares de nuestro territorio, ¿no es cierto? Vamos al corte, ya volvemos con más Argentina Hoy. Ya volvemos. Comenzamos con el siguiente bloque. Volvemos con más Argentina Hoy y obviamente arduo el programa de hoy día, ¿no? Sí, intenso, sí, movidito el programa. La verdad que estas chicas nos dejaron pensando, ¿no? Repensando algunas cosas y bueno, esperemos que haya de parte del Estado Nacional un acercamiento, entender que estas personas, como decían ellas, llevan algunos 20 años trabajando, aún en forma de contrato. Si tenían forma de contrato, Rodolfo, no es justamente porque no quisieran estar en planta, es porque era la única manera de poder seguir ocupando un lugar, un espacio en ese ambiente. Entonces, en esa dependencia nacional. Claro. No es cualquier cosa, es una dependencia que cumple un rol, porque hay una política de Estado que se baja al territorio. Esta es la realidad. Claro. Entonces, si hoy estamos de alguna forma eliminando esas áreas o dependencias del Estado Nacional, es porque detrás hay una intencionalidad de justamente dejar sin políticas públicas a un sector importante de la población, que se afecta justamente a los más vulnerables. Eso es lo que justamente nos comentaban las chicas, ¿no? A las pymes, a los jóvenes que no consiguen trabajo, los dejamos afuera de nuevo, otra vez. Una vez más, ¿no? Bueno, tenemos un audio y vos nos dirás de quién es el audio que vos le pasaste a José. Vamos a SADOP primero. Vamos con SADOP, ahí la secretaria general de SADOP, que es el sindicato de los docentes privados en la provincia de Mendoza, María Luisa Nasif, nos da un pantallazo de cuál es la situación salarial de los trabajadores del sector en Mendoza. Muy buenos días, en este momento estamos en el gremio de SADOP. Hoy vamos a ver cuál es la situación de los trabajadores docentes privados en la provincia de Mendoza. En este momento estamos con la secretaria general, ¿sí? María Luisa Nasif, y quien nos va a contar un poquito cuál es la situación en la actualidad después de, bueno, esta situación a nivel provincial por el tema paritario que también les compete. Entonces, en función de eso nos cuenta. Buen día, María Luisa, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo están ustedes? Muy bien, excelente. Nos gustaría conocer un poco cómo está la situación de los docentes en cuanto a remuneraciones paritarias en la provincia de Mendoza. Bueno, los docentes de Mendoza somos los docentes peor pagados del país. Eso no es un lema, es una confirmación. El piso salarial que se marcó en la paritaria nacional de noviembre de 2023 marcaba un piso, no un techo, un piso de bolsillo de 250.000 pesos. Y es lo que los docentes estamos ganando hasta el mes de febrero inclusive. Es decir, estamos ganando un piso salarial mínimo que se marcó en noviembre del 2023. Recién ahora en marzo ha subido el piso en Mendoza a 290.000. Es decir, que en 4 meses el único aumento real que ha habido son 40.000 pesos de bolsillo. Eso es
el aumento, digamos, si se puede llamar aumento, que ha habido en la provincia de Mendoza. Esa es la situación de los docentes de Mendoza, una situación calamitosa porque el salario, también hay parte en negro, un tercio del salario está en negro, porque hay una cláusula de garantía que cada vez que aumenta, cuando dicen aumenta el sueldo docente un 15% sobre el básico, por ejemplo, Correcto. aumenta pero baja la cláusula de garantía, es decir, que si el piso no aumenta, de bolsillo siguen ganando lo mismo los docentes. Queda licuado, digamos, con el tema inflacionario, el poder adquisitivo que cada vez menor. Ni hablar de la inflación, porque si vemos en los informes del propio gobierno la inflación que ha habido desde diciembre a la fecha, que es del 71.94%, creo que esa es la cifra exacta, esa es la inflación que ha habido. El sueldo docente, ya te digo, desde noviembre de 2023 hasta febrero de 2024, de bolsillo ha sido el mismo, claro. 0 pesos de aumento real. ¿Por qué? Porque el aumento que decían, el 5,8 o el 15, fue sobre el básico, ¿sí? Y ese básico, si bien aumentó el ítem, bajó otro ítem que es el de la cláusula de garantía que hace que lleguemos al piso. Y estamos hablando que el punto de partida es el mes de diciembre. Claro, hasta el mes de febrero, inclusive 2024, cobramos ese piso salarial. Recién en marzo, en este mes, el pago del mes de marzo se cobró 40.000 pesos más. Ese es todo el aumento que ha habido en el sueldo docente. ¿Cómo viene en este momento el tema del voucher que ofrece la Presidencia de la Nación, por decirlo de alguna forma, a aquello para ayudar a quienes tienen que pagar una cuota? Y bueno, ustedes representan a los docentes de ese ámbito, ¿no es cierto?, de las escuelas privadas. Claro, las escuelas privadas tienen aportes del Estado, muchas. Ahora, bueno, se plantea un voucher para los padres. Sí. En realidad no son soluciones, las soluciones tienen que ser de todo el sistema educativo, es decir, el derecho y la garantía de que el derecho a la educación sea real. Eso es lo que se tiene que garantizar, y eso de esta manera no se garantiza de ningún modo. Claro. Menos todavía influye esto en el salario docente, ¿sí? Obviamente, claro. El salario sigue siendo el mismo, por más que les den voucher a los padres para que puedan pagar la cuota, el salario del docente sigue siendo el mismo. Entonces, nosotros creemos que está equivocada. Las medidas que se está tomando este gobierno, bueno, nosotros consideramos que están erradas, no son medidas estructurales para resolver los temas educativos, son paliativos que se dan sin intención de solucionar verdaderamente el problema. Claro, y en ese aspecto la cantidad de empleos, es decir, ha disminuido, ha bajado. ¿Cómo es la situación? Y a fin de este año hubo despidos en las escuelas privadas, un número que es exorbitante para la realidad nuestra. Hubo más de 50 despidos en fin de año, y bueno, y han seguido los despidos. ¿Por qué? Porque las escuelas intentan reducir al máximo su personal. Entonces, todo lo que no es curricular, es decir, el arte, la música, los idiomas, han reducido ahí el número de horas que tenían los docentes en esas áreas. Entonces, ¿esto qué ha significado? Despidos o reducciones horarias en los docentes. Entonces, y además la precarización laboral, porque al reducir se propone que docentes tomen el doble de trabajo por el mismo pago, por ejemplo. Claro. Ha habido escuelas que ha sucedido eso. Bueno, todo eso, este DNU, esta política de ataque a la clase trabajadora, porque es eso, es decir, los asalariados hoy son los que están peores en todo el país. Sí. Este ataque a la clase trabajadora, bueno, trae aparejado también esta precarización laboral, no solo del salario, sino de las condiciones de trabajo. Claro, y eso en las escuelas privadas se está viendo. Bien, en este aspecto se tiene que diseñar una estrategia, y imagino que también desde el ámbito nacional deben haber bajado alguna política en referencia a toda esta situación. Claro, en el ámbito nacional estamos trabajando con la CGT, los gremios docentes
Nosotros somos un gremio, estamos trabajando en ese ámbito, porque el problema está siendo estructural de toda la clase trabajadora, no solamente de un sector. Entonces, bueno, estamos ahí, hicimos el paro nacional, después el paro de los docentes de CGT, y bueno, y las medidas de fuerza que se van tomando están coordinadas en ese ámbito. Sin duda el movimiento obrero ya ha salido desde el principio. Cuando el DNU planteaba la quita de los derechos laborales, salió el movimiento obrero para enfrentar eso, y de hecho es lo único de las pocas cosas del DNU que la propia justicia dijo que no se podía avasallar. Claro, que no se podían sacar. Entonces, bueno, eso ha sido una tarea del movimiento obrero, que bueno, es la que estamos haciendo coordinadamente con CGT. Perfecto, ¿y ahora viene un paro general? Y en la CGT se está armando, vos sabés que los paros generales hay que armarlos con todos los gremios que integran la CGT, que no son pocos. Entonces un acuerdo de toda la fuerza del trabajo, no de una parte. Ha habido paros por sectores, por el transporte, por los docentes, por la salud, y bueno, se está armando seguramente un gran paro general cuando sea el momento adecuado, ¿cierto? Claro. Cuando sea el momento oportuno. Pero sí se está hablando de planes de lucha en forma permanente, porque en forma permanente, como te digo, los derechos laborales están siendo avasallados y el salario de los trabajadores está muy disminuido en relación y muy desfasado en relación a la inflación, que el propio gobierno marca que hay. Correcto, a la inflación y también a la canasta básica alimentaria. Por supuesto, por supuesto. Los docentes acá en Mendoza estamos hace rato muy por debajo de la canasta básica, muy por debajo. El salario del docente en Mendoza, como te digo, es el peor salario del país. No solo porque llega al piso solamente de una paritaria de hace 4 meses, sino porque está en negro. Mucho del salario está en negro con una cláusula de garantía que se va regulando y que impide el aumento real del salario. Y eso no se ha corregido hasta hoy. Bien, nosotros vamos a dejar abierta esta charla porque obviamente queremos que nos acompañe en nuestro estudio, en nuestra redacción de radio, para ampliar un poco esta información, pero además para tener la oportunidad de que cuenten con un medio, con un programa de radio que es netamente sindical y es para todos los trabajadores, tanto del ámbito privado como del ámbito estatal. Así que te agradecemos la oportunidad de este espacio. No, muchas gracias a ustedes por siempre estar del lado de los trabajadores. Bueno, gracias. Muchas gracias. Ya volvemos. Comenzamos con el siguiente bloque. Volvemos con más Argentina hoy y bueno, en el bloque anterior terminábamos de escuchar a la dirigente del gremio de SADOP, sí, la secretaria general, que es Luisa María Nasif, y nos comentaba la situación de los trabajadores en la provincia de Mendoza, ¿sí? Bueno, y ahora le voy a pedir a mi compañera Fabiana que nos diga cuál fue la entrevista que nos trajo para esta tarde. Esta mañana estuvimos en la Subsecretaría de Trabajo, en el ámbito de paritaria, justamente con el sector estatal de la provincia de Mendoza. Tuvimos la oportunidad de acercarnos y conversar un ratito con el secretario general, el señor Cristian Galdeano. Lo vamos a escuchar entonces. Hola, muy buenos días. Estamos acá en la puerta de la Subsecretaría de Trabajo en el marco de las paritarias generales con distintos sectores de la Administración Central. Tenemos la oportunidad de conversar un ratito con Cristian Galdeano, que nos va a atender realmente muy amable. Buenos días, Cristian, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo andás vos? Bueno, acá una vez más con las paritarias de UPCN de la seccional Mendoza y la maratón, como decimos siempre nosotros, la maratón de paritarias. Así que bueno, en esta oportunidad estamos haciendo más hincapié que nunca y reuniendo a todos los gremios estatales en un solo punto, que es el que nos atraviesa a todos los empleados de la provincia, que es el de cambiar la base de cálculo a la que nos han sometido este gobierno desde el 2018 a la fecha.
es algo muy importante porque de ahí se desprenden todos los ítems que realmente van a nuestro básico, que nuestro básico es nuestro verdadero sueldo digno que debería ser, así que en ese sentido te explico un poquito qué es lo que queremos cambiar. En 2018 sí. el gobierno nos sometió y nos llevó a que nuestra base cada paritaria que tengamos, cada porcentaje, vaya a diciembre del año pasado. O sea, es tan lógico lo que estamos pidiendo como decir, vos cuando vas a comprar, ¿te sacan el listado de diciembre del año pasado? No, ¿cierto? Es más, de hecho el listado se va actualizando día a día. Bueno, ¿por qué los trabajadores públicos tienen que agarrar y estar sometidos a un sueldo, o a un porcentaje mentiroso, como le decimos nosotros, a diciembre del año pasado? ¿Mentiroso por qué? Porque si vos lo calculás, no va a tu acumulado de todo el año. Imagínate que si nosotros tuvimos una paritaria en enero, mientras más se aleja de diciembre del 2023, menos ese porcentaje y más se disuelve. O sea, nos estamos pagando primero los mismos trabajadores nuestros propios porcentajes. Y en otro sentido, cada vez nos sumergen más en la pérdida del poder adquisitivo, porque nosotros podemos entender, los trabajadores y la sociedad en sí, que tenemos condicionantes en el país, que son la galopante inflación que tenemos y la suba inmesurada de todos los impuestos, los insumos, todo lo que compramos, lo que tenemos impuestos. Eso, bueno, tendremos que seguir luchando a nivel país, pero en la provincia nos están sumergiendo más en ese poder adquisitivo, de la pérdida de ese poder adquisitivo. ¿Con qué? Con que nos hacen un cálculo a diciembre del año pasado. Es tan simple como eso. Sí, eso es lo que venimos viendo también, porque además cuando sale el gobierno a mencionar que se otorga un 10% frente a una inflación, o el 15% como el mes anterior, frente a una inflación del 13%, sale a decir que incluso 2% se ha superado, digamos, la oferta. Y esto no es real por justamente lo que estás comentando. No es real, es mentira. 15% de la vez pasada, en febrero, equivalía a diciembre del 2023 un 9%. Y te vuelvo a repetir, a medida que ese 15% de febrero se va alejando de diciembre, vos imaginate cómo se va desvalorizando el propio porcentaje que nos da. El gobierno me parece que no quiere salir a decir, nosotros queremos cambiar la base de cálculo y después que diga que nos va a dar el 9%. ¿Sí? Que no nos dé el 15%, que nos diga la verdad y que diga a la sociedad la verdad, que no nos está dando un 15%. Me parece que el gobierno lo que no quiere decir es la verdad, con un doble criterio como siempre hace, una doble moral hacia la sociedad en sí. La sociedad tiene que saber también que el 15% que dice o cada porcentaje que llega a un estatal de Mendoza es mentiroso. Todos estaban por debajo de la línea de la pobreza, allá los sueldos de los estatales, ¿verdad? Eso ni hablar, te vuelvo a repetir, o sea, podemos ya seguir luchando y debatiendo lo constante que ya tiene el país. Estoy hablando del país, que es la suba inmesurada que tenemos de los impuestos, de los insumos, de la comida, de la vestimenta, de todo, y la galopante inflación que tenemos. Ahora, que para colmo a eso vos le agregués en la provincia de Mendoza, ¿sí? Otra condicionante más, que es sacarnos plata, y para colmo decir algo mentiroso hacia la sociedad es otra cosa. Obvio que tenemos una media que no llega a lo que es la línea ni de la pobreza en muchos sectores. ¿Sí? Municipalidades ni hablar, celadores, imagínate lo que es eso. O sea, no hay nadie que haya ganado en Mendoza de los empleados públicos, no importa el poder adquisitivo o la paritaria que haya tenido, nadie ganó. Cristian, para finalizar, ¿cómo sigue esta paritaria? ¿Se ha rechazado la oferta? Mira, esta paritaria es una constante más, te la puedo dibujar ya si querés. Es una maratón de paritaria donde te hacen una primera propuesta en la primera, en la segunda te traen ya la definitiva y tienes que aceptar o rechazar. Y ahí empiezan a jugar un montón de condicionantes como la coacción hacia los trabajadores, que si no firmás es la última y te doy menos, que si no firmás le descuento la cuota solidaria a un sindicato, a otro, entonces empiezan a hacer la división también entre los sindicatos. ¿Existe la posibilidad de un decretazo? Sí, existe la posibilidad de un decretazo siempre y cuando los sindicatos sigamos unidos, y si no hay que trabajar mucho en la concientización de los trabajadores para que realmente esto en algún momento lo podamos cambiar desde las bases, porque el trabajador sabe bien lo que le está pasando. El problema es que cómo haces cuando vos le estás creando intereses creados a los trabajadores con mayores dedicaciones, que después si vos no haces lo que dice el patrón de estancia, se lo bajás o se lo sacás con horas extras. Y con un montón de otras condicionantes más. O sea, estamos realmente en una provincia que han sumergido al trabajador en miedo, en amedrentamiento permanente,
Y eso es lo que tenemos que cambiar. Y lo podemos cambiar, eso le sirve también al propio gobierno, darse cuenta de que si nosotros no nos dan un sueldo digno, ¿me entendés? Se abastece la obra social, o SEP, la jubilación, la cadena económica, la principal es el empleado público y los trabajadores de todos, privados. No la guardan los trabajadores públicos ni privados. La van a gastar a los mismos comercios del centro de la provincia, ¿sí? Y ni hablar que si vos están hablando de que no hay menor recaudación y si le das menos plata, esa recaudación va a ser menos. O sea, tenés 4 condicionantes que van en contra de la misma provincia. Entonces, lo que no se entiende es cómo no se habla de eso o cómo ellos lo están pensando a todo esto. Bueno, esperemos entonces que la nueva propuesta, que el gobierno se acerque un poquito más a lo que los empleados públicos necesitan. Espero próxima porque semana. Es el bien para todos. Absolutamente de acuerdo. Dale, gracias. Muchas gracias, Cristian. Que tengas buen día. Gracias, buen día. Estuvimos así con Cristian Galdeano de UPCN para Argentina Hoy. Retomamos última partecita del bloque, ya se nos va el programa, Rodolfo. Sí, ya nos estamos despidiendo ya hasta el próximo jueves. Un programa, digamos, bastante álgido, con noticias no tan buenas, lamentablemente. Y el análisis que haces al final es duro. Es Sí, duro. sí. Bueno, en las paritarias de Mendoza se sigue viendo esto que nos planteaba Galdeano, que el gobierno toma como base de cálculo diciembre del año anterior. Entonces, cuando te dice que te otorga un 10% frente a una inflación, o el 15% frente a una inflación del 12%, eso no es verdad. Te está ofreciendo un 15% sobre los haberes de diciembre, que en realidad repercute entre un 8 y un 9% con una inflación del 12%. Es decir, que aún así siempre estás quedando por debajo de la inflación del mes. Entonces venís atrasado y seguís cada vez más atrasado. La inflación del mes, la línea de pobreza, todo eso, la canasta básica, ni hablemos, estamos con salarios de 200.000 pesos frente a una canasta básica de 650. Correcto, así que obviamente se le pide al gobierno de la provincia de Mendoza que se ponga a tono en esta paritaria, porque obviamente la gente tiene que tener una vida digna después de un trabajo digno que realiza mensualmente. Claro, porque además se traduce en cada vez, es como un círculo vicioso. Vos primero, ¿dónde recortás? Si no te alcanza para comer, empezás a recortar los impuestos. Sí, bueno, a ver, no pago, después haré un plan de pago con la patente del auto o con el impuesto inmobiliario. Lo fundamental primero es llevar el alimento en tu casa. Correcto. Entonces también se traduce en que repercute aún en la recaudación del mismo gobierno. Entonces la verdad que me parece que hay que replantearse un poquito a ver hacia dónde quiere ir este gobierno. Bien, yo sigo insistiendo en que es la defensa de las corporaciones o las grandes corporaciones que están en el país, que muchas de ellas también son internacionales, que manipulan o tienen la intención de manipular la política de un pueblo. Y lo están logrando, ¿no? Lamentablemente. Sí, desde la nación, y que la provincia no hace nada diferente de lo que se ve en nación también, ¿no? Despidos y persecuciones, y bueno, ir achicando el Estado. Totalmente. Y a eso, bueno, también le tenemos que decir a nuestros legisladores que nuestro país tiene mucha historia, y si nos remitimos al comienzo de los tiempos de la existencia del país, del pueblo argentino y lo que fue la Constitución de la República Argentina, recordemos que primero fueron las provincias del Río de la Plata y después se transformó en la República Argentina. Entonces, la República está constituida por estas provincias que primero existieron y generaron sus propias políticas y sus propias constituciones. Tal cual, Rodolfo. Así como lo decís. Hay que tenerlo en cuenta, porque muchas veces desde el AMBA nos quieren imponer, digamos, sus modismos que lamentablemente tanto perjuicio nos trae. Sí, como dicen, viste, Dios está en todos lados, pero atiende en Buenos Aires. Bueno, Buenos Aires. No siempre. Atendió en Tucumán en algún momento, ¿no? Correcto. O sea, así que bueno, llegamos al final. Sí, llegamos al final y tenemos que decirle algo a los oyentes que están del otro lado, además del agradecimiento nuestro de siempre,
que de eso se trata, que sale a partir de las 19 horas, los días jueves como hoy. Lamentablemente hoy no va a estar al aire porque ha tenido un problema de salud. Daniela Banini, su conductora, está con esto que nos está pasando a todos acá por Mendoza, a muchos, y que tenemos que tener mucho cuidado. Está con dengue, así que un cariño muy especial para ella, que seguramente ya la próxima semana ya va a estar con nosotros, seguramente. Y bueno, un cariño especial también a toda su audiencia que la estaba esperando. Una pronta recuperación para Daniela, así que bueno, esperemos contar con ella la próxima semana. Y nosotros nos despedimos hasta el jueves. Nos despedimos, Rodolfo, hasta el próximo jueves, cuando digamos de nuevo, esto es otra edición de Argentina Hoy. Nos vamos. Adiós. Chau.